¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por estar con nosotros. Caray, uno muchas veces se pregunta de verdad, ¿cuál es el límite? El límite que tiene una persona, un grupo en el poder que a través de los años se ha aprovechado de su puesto, de sus circunstancias, para despojar a un país de recursos naturales, para invadir, digámoslo de esta forma, sectores, áreas estratégicas, con la única intención o finalidad de beneficiar al gran capital. Desde hace muchos años, desde hace décadas, me atrevería a decir ya, se ha creado toda una narrativa alrededor precisamente de lo provechoso que era la privatización del Estado, la destrucción del estado de bienestar e incluso su cuestionada versión de estado benefactor para darle paso a una participación mayoritaria, protagónica, abundante de los empresarios, de las empresarias, con este viejo ya apotema, dirían algunos incluso, de que el Estado es un mal administrador y que por lo tanto no tiene por qué llevar a cabo el control de ningún tipo de empresa, de ningún tipo de área y tiene que dejarlo todo, en pocas palabras, para las compañías. Es decir, rentar, pensarían algunos, su riqueza y vivir literalmente de eso. Sí, en el papel se oye muy bonito, ¿no? El Estado renta, digámoslo de esa manera, da permisos, da concesiones y quienes se beneficien de estas le pagan, le retribuyen de cierta forma que el Estado puede cumplir sus obligaciones con una mayoría poblacional que no se ve beneficiada directamente desde un rubro monetario y que uno esperaría que se vería beneficiada con un mejor servicio, con un servicio más amplio, con un servicio más barato, con un servicio más accesible, ¿no? O por lo menos fue lo que nos prometieron. Y fue el gran fracaso. Esa es la realidad. Usted recuerda cuando se privatizó Teléfonos de México y todo el beneficio, Carlos Slim, que se nos dijo que iba a haber un mejor servicio. Tal vez muchos de nosotros no recordemos, pero al final la realidad es que había una especie de boicot en contra de Teléfonos de México para crear este escenario de que era una empresa totalmente desordenada, totalmente destruida, y sí, tenía carencias y tenía quejas importantes, pero aun cuando en un principio mejoró, la realidad es que el tiempo nos ha llevado a una situación en donde hoy por hoy el servicio que otorga Telcel desde sus teléfonos celulares o desde su red privada o desde su telefonía fija no es el mejor o no es esto si hacemos el comparativo con lo que gana Carlos Slim o con lo que ha ganado Carlos Slim con literal un monopolio disfrazado que le permite estar por encima, por supuesto, de otras compañías. ¿En qué nos benefició? ¿En un mejor servicio? Nos dicen es que han invertido no sé qué cuántas cabinas en poblados y en sierras. Yo he ido a poblados, a sierras y no hay teléfonos de Telcel ni de Telmex. Se sigue cobrando de una manera muy diferente y que es desproporcionada a la realidad. No hay un servicio público como tal en materia de telecomunicaciones en ese sentido. Si hablamos de la televisión, apenas ahora se empieza a tratar de consolidar un servicio público, se empieza a buscar la creación de medios públicos que puedan, por supuesto, funcionar como medios de Estado después del fracaso rotundo que significó Notimex debido a la corrupción y, por supuesto, a cómo se manejó bajo intereses netamente políticos partidistas. Pero de ahí vámonos a la joya de la corona, que es el sector energético. Dos emblemas definitivamente. Durante los sexenios neoliberales, la figura de Lázaro Cárdenas fue desvirtuada, fue desapareciendo veladamente. Dejó de ser ese Tlatoani, ese héroe revolucionario, esa figura mítica que destacaba José López Portillo, destacaba Luis Echeverría, incluso el asesino de Gustavo Díaz Ordaz, y ni hablar, por supuesto, de los presidentes de Mateos, por ejemplo, o incluso, por supuesto, Adolfo Ruiz Cortines o Adolfo López Mateos, a que me refería en un principio, ¿no? Ya con Salinas, ya con Cedillo, con Fox.
Bueno, con Fox se libró una batalla descarnada en contra de la figura de Lázaro Cárdenas y en contra de Benito Juárez. Eran el verdadero diablo. Bueno, sus cuadros, ¿no? Sus retratos que estaban pues adornando los pinos, fueron sacados de ahí y se llevaron uno creo que a Pemex y el otro a la oficina del secretario de Gobernación, entonces Santiago Krill Miranda, mostrando precisamente la obsesiva, la enfermiza fijación de la derecha por desvirtuar todo lo que representara nacionalismo. Con Felipe Calderón ni se diga. Literal, casi se prohibió festejar el día de la expropiación petrolera, ¿no? Se hizo a un lado de los días festivos y Peña lo agudizó. Y en el terreno, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón llevaron a cabo acciones, reformas, que tenían como finalidad despojarnos del petróleo y despojarnos de la energía eléctrica. Y siempre con esa narrativa, no, que la manejen los privados, porque los privados van a hacer que tengamos mejores servicios. No es cierto. Ya lo comprobaron durante años que es una bola de rateros, una bola de sopilotes, de buitres, de pirañas, perdón que sea tan, que caiga en la descalificación, pero ya no sé cómo describir a este grupo de personas que nos quieren seguir viendo la cara de estúpidos, ¿no? Y que nos quieren seguir viendo la cara diciéndonos, no, es que mira, si la iniciativa privada tiene más y más y más participación, nos va a ir mucho mejor. Nos quieren seguir vendiendo espejitos. Yo no dudo, ¿eh? No dudo que en un principio haya sido una intención y que realmente estuviera diseñado para eso. No lo dudo, ¿eh? Pero se corrompió tanto, se desvirtuó tanto, que vea lo que pasó, por ejemplo, en el tema de la energía privada, ¿no? Mucha gente se aprovechó, literal, ¿no? De estas reformas que había llevado a cabo Carlos Salinas de Gortari, el famoso permiso de autobasto, ¿no? Y lo convirtieron en un verdadero mercado negro, esa es la verdad, en donde vimos definitivamente, sobre todo a estas tiendas de conveniencia como los Oxxo, sacar un provecho monumental a costa precisamente de un bien público, a costa precisamente, ¿no? De algo que le pertenece a todos los mexicanos y las mexicanas. Y así podemos ir viendo las empresas que salieron avantes en eso, ¿eh? Y le garantizo que no fue la tiendita de la esquina en ningún sentido. Le garantizo que la luz nunca bajó. Nos dicen, es que se le da un subsidio del gobierno. El gobierno da el subsidio precisamente, pero no la iniciativa privada. Ellos no pierden nunca. Vea lo que pasó con la minería, con estas leyes de concesiones de salinas. Nos despojan del oro, de la plata, de los minerales que usted quiera. Y no vemos un solo centavo. Lo único que vemos son comunidades enfermas, comunidades despojadas, comunidades violentadas. Es lo único que vemos. Y la REA y todos ellos se llevan lo que sea del suelo. Y se indignan porque les empiezan a poner límites, porque los señores dicen, no, pues si mi concesión es para siempre o para 100 años. No es para siempre, nada más 100 años. Así de ese nivel son. Y del petróleo, vea lo que pasa en Estados Unidos con esas grandes compañías petroleras. Los derrames que provocan, los limpian, los solucionan, no. Y el daño es para todos por el daño ecológico. Vea lo que han hecho ellos con su propia industria petrolera, la dependencia que existe en un momento dado del gran capital. Por eso el gobierno norteamericano, sin importar quién gane, se convierten a final de cuentas en títeres del complejo militar industrial y del gran capital económico, porque tienen una total dependencia ya en la privatización que han hecho, tanto de la seguridad como de las industrias petrolera, energética y demás. El neoextractivismo es el neocolonialismo en nuestra época. Y en México se indignaron los chinos, los gringos, si usted me diga, porque López Obrador les puso un alto con el tema del litio, que dijo, a ver, que tenemos litio, sí, 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 pero la mayoría es para nosotros. Entonces ya no fue tan buen negocio, ya tuvieron que recular un poco y preguntar y bajarle a su ansia. Y Elon Musk de repente ya se dio la vuelta, ya no quiere invertir en México. Elon Musk abiertamente ha dicho que él daría un golpe de estado donde fuera con tal de quedarse con el litio, porque el gobierno que tiene control del litio no entiende las necesidades del mundo y él sí las entiende. Uno de los hombres más ricos del planeta que genera una enorme desigualdad, una pésima distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque él y otros personajes son tan ricos ya. Fíjense lo que son las cosas. Son tan ricos ya y está tan mal distribuida la riqueza que ya colapsaron el propio sistema capitalista. Por eso ya hay algunos ricos que dicen, cobren mis impuestos,
porque sinceramente ya tenemos tanto que ya no sabemos ni qué hacer, ya está todo, se está desvirtuando todo, que ya está generando una crisis brutal a nivel internacional nuevamente. Y esto nos lleva al punto central de este comentario, perdón con esta introducción tan larga, que es, ¿a qué intereses responde la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo sé que hay un interés de derecha desde hace mucho tiempo, que hay ministros y ministras que en realidad, lejos de esta independencia judicial y de esta cruzada por la ley y de aquellas voces que nos lo quieren poner en el púlpito, tienen una carrera respondiendo a intereses netamente de empresarios, netamente de partidos en el poder, tienen una carrera despojando al país del ejido, despojando al país de las playas, despojando al país de diversos aspectos, legitimándolo con el pretexto de que ahí está la ley y tenemos que hacer respetar la ley. No me sorprende, pero cada día se vuelve más indignante. Ahora con este tema de la ley de la industria eléctrica, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó esa determinación, pues vale la pena recordar que el 27 de septiembre el ministro Javier Lainez anunció, por supuesto, que presentaría ante la segunda sala un proyecto contra las reformas a la ley de la industria eléctrica de febrero del 2021. Y en ese proyecto pretendía dar la razón a varias empresas y ampararlas para que dicha ley no se aplique. Es decir, voy a proteger los intereses de las empresas. Habrá gente que nos diga, no, se protege la ley. No, no, no. Si la ley es injusta, perdón, pero no nos pueden decir que hay que proteger una ley injusta, porque entonces no está haciendo justicia, no está garantizando una gobernabilidad, no está garantizando un estado de derecho. Está yendo totalmente en contrasentido, para lo cual tenía que haber sido inventada. Lainez argumentó que su sentencia protegía el derecho a un ambiente sano, el derecho a la libre competencia, así como la transición energética y el principio de irretroactividad de la ley. Pamplinas, verborrea, en pocas palabras, a la libre competencia. La libre competencia, señor Lainez, nos ha hundido donde estamos porque jamás ha habido libre competencia. Son monopolios disfrazados. Son un grupúsculo de empresas a nivel nacional e internacional que tienen el control de la riqueza. Ahí está el estudio de Oxfam. El porcentaje de gente que tiene todo el dinero y todo el poder. Porque dinero es poder político. Y los empresarios tienen un gran poder político. ¿Cuál libre competencia? ¿De qué nos está hablando? Y esto se centra en tres instrumentos que se modificaron de la ley que propuso López Obrador y se aprobó, los cuales son certificados de energía limpia, orden de despacho por costos unitarios y contratos de cobertura con compromisos de entrega física. Dice Lainez que su argumentación es errónea, ya sea por desconocimiento del sector energético o por alguna razón, su sentencia tendrá todos los efectos contrarios de lo que dice que busca proteger. Sin embargo, hasta la fecha estaba funcionando. La Comisión Federal de Electricidad tenía más control y se había podido empoderar más como representante y como compañía pública y compañía del Estado, garantizando precisamente la rectoría en el mismo, que era lo que la reforma energética Enrique Peña Nieto, bien disfrazadito, quería despojar. Porque hay gente que te dice, no, iba a quedarse la CFE. López Peña Nieto tenía un porcentaje, no, era un porcentaje que iba creciendo, según lo que dice ese propio documento. Entonces, no, los permisos en esta ley pues, se condicionaban al cumplimiento de las normas aplicables en la materia, las cuales estaban sujetas a reformas y modificaciones según requiriera el interés público. Y cumplió su palabra, Handal Lainez, ¿no? Presentó esto y se llevó a cabo una votación en donde él presentó, fíjese, yo le voy a ser honesto y le ofrezco una disculpa, porque siempre le he dicho que hay que ser muy rigurosos. Y sí, no logro comprender, me falta inteligencia, me falta preparación, me falta la expertise, por supuesto que tiene un abogado, una abogada, para entender por qué un personaje que está presentando un proyecto puede dar el voto de calidad al mismo. La Suprema Corte de Justicia dice, así está estructurado, ¿no? Incluso por acá lo tengo esta nota, ¿no? Aquí, permítame, déjame compartirla con usted. La Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que el expediente de amparo en revisión relacionado con la ley de la industria eléctrica que se resolvió durante la sesión pública de la segunda sala y aprobado con el voto de calidad de su presidente, fue resuelto de conformidad en el artículo 56, primer párrafo de la ley de amparo que rige estos procedimientos,
Lo anterior, obviamente, tras las críticas que se han generado por la manera en que se concedió el amparo a 6 empresas y que fue la base para declarar inconstitucionales diversos ordenamientos de la LIE. A mí me encantaría que empezáramos a ver la relación de estas empresas con este magistrado, con este ministro. Le puedo garantizar que encontramos la misma. Encontramos antecedentes, encontramos vínculos, encontramos etapas en donde los ha defendido. A través de una tarjeta informativa, la Corte señaló que el artículo 56, primer párrafo de la Ley de Amparo, que rige estos procedimientos, establece cuando uno de los ministros se manifiesta impedido en asuntos del conocimiento del Pleno o la Sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. Perfecto, eso es lo que dice, eso fue lo que sucedió, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Lainez se excusó de conocer este asunto, toda vez que participar en su discusión retrasaría su resolución derivado de una solicitud de impedimento que presentó el día anterior la Secretaría de Energía del Gobierno Federal para que el ministro no conociera de este y otro amparo en revisión similar. Esta situación que generó, dice la Suprema Corte, que la votación resultara en empate y con ello fuera necesario ejercer el voto de calidad que le corresponde, ¿no? Por parte del ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala, con la facultad de la ley de amparo en el artículo 56. Pero es preciso resaltar, indicó que el ministro Lainez se excusó de conocer del asunto mediante el voto mayoritario aprobatorio de las y los integrantes de la segunda sala. Y las razones que sostuvo el ministro Lainez estuvieron encaminadas a evitar un nuevo retraso en la resolución del caso, ya que con anterioridad la misma autoridad había presentado diversas solicitudes de impedimento y no así por las razones señaladas por la CENER en la solicitud referida. Saben manejar muy bien la ley. Mis respetos. Me quito el sombrero. Así dice, así se estructura y así lo hacemos. Pero ¿qué pasa con los acuerdos debajo de la mesa? ¿Qué pasa con los acuerdos a los que se llegan para defender ciertos intereses? Porque la justicia también tiene ideología política y también tiene ideología y visión de una nación y de cómo se debe administrar una nación y cómo se debe de estructurar una nación. En la Suprema Corte de Justicia y en la ley que aplican hace falta mucho la justicia social. Así de sencillo, una visión de justicia social, de entender realmente qué es lo mejor para un país y no para un grupo de empresas. Sé que habrá muchos amigos, incluso a los que yo respeto mucho, que me dirán, Jesús, no, es que la ley dice, es que los abogados, sí, sí, de acuerdo, pero eso no escatima que falta justicia social, que responden a otro tipo de intereses, que utilizan la misma ley para el beneficio de grupos y no el beneficio de las mayorías. Por su parte, ya anunció también el presidente de la República hoy por la mañana, si no mal recuerdo, que llevarán a cabo precisamente una impugnación, ¿no? En ese sentido, el presidente López Obrador dijo, vamos a impugnar el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de industria eléctrica, la cual lo declaró como inconstitucional porque, dice López Obrador, vulnera, bueno, lo declara inconstitucional por lo que les dije, ¿no? Que vulnera los principios de libre competencia, libre ocurrencia y desarrollo sustentable establecidos en la Constitución. Lo que dice López Obrador es, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial, que sea el pueblo el que elija a los jueces, magistrados y ministros, y se va a tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar al Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo, no al servicio de un grupo minoritario, al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy completamente de acuerdo en que el Estado de Derecho es fundamental, pero mi gran pregunta es, ¿qué Estado de Derecho hemos tenido? ¿Cuál? El Estado de Derecho está hecho para los de arriba. El Estado fue erosionado por esos mismos intereses. Y los de arriba son los que determinan qué es el Estado de Derecho. Perdónenme, eso es oligarquía, no es democracia. Eso no es un Estado de Derecho. Ese es un ADN caciquil que sigue en nuestro país y que fue heredado de generación en generación de empresarios, de políticos y también, por supuesto, de jueces. Y el hecho de que tú lleves a cabo acciones sin una visión de justicia social, sin pensar en el beneficio de un país y sin pensar en el beneficio de una mayoría, te convierte en beneficio de un ente privado, nacional o internacional, te convierte en un traidor a la patria. Y en el caso concreto de la Suprema Corte de Justicia, hay varios que definitivamente ya cruzaron la línea
de lo que debe ser el debate, de lo que debe de ser la ley, de lo que debe ser el respeto a la Constitución, y solamente han actuado en beneficio de los que les pagan. Y eso de verdad es vergonzoso por lo que se quiera ver. Y no se trata, insisto, de desvirtuar la ley, ni el Estado de Derecho, ni acabar con los contrapesos. Se trata de que realmente responda a las necesidades de un país y no lo ha hecho históricamente, más que con sus honrosas excepciones. Y este tema de la industria eléctrica, de verdad que viene a plasmar en cuerpo entero a estos magistrados y a quienes les pagan. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó, pulgar arriba, por supuesto. Ya lo saben, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, suscríbanse, denle a la campanita y con base en sus posibilidades, échenos el super chat, échenos el super gracias, nos ayuda muchísimo, pero muchísimo de verdad. Y como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Oiga, en un ratito le voy a presentar 9:30 más o menos, una entrevista con Manuel Hernández Borbolla. Él nos platicó sobre el caso Juan Collado, sobre la Fiscalía General de la República, sobre el sistema judicial precisamente. Y Borbolla es duro, ya lo sabe usted, bien analítico, sustentado. Así que los esperamos al ratito. Es una entrevista que hicimos por la tarde, la queremos compartir con ustedes. Yo por lo pronto les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo por el momento. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.